Pero vamos a comenzar con la tragedia del momento y que nos afecta a todos en Puerto Rico. Santa Isabel, Coamo, Aybonito sufren un apagón que los deja sin luz varios días. La respuesta del gobierno se hace muy lenta ante la falta de electricidad. El miércoles 12 de junio reaparece el gobernador Pedro Pierluisi y en esta conferencia de prensa afirma que los problemas del sistema de energía en el sur se están trabajando y que comenzarán las interrupciones de energía posiblemente en la zona norte. Pero esto continuó. A las 3 de la tarde del día 12, señoras y señores, ese mismo día hay una interrupción de energía que deja 180,000 abonados sin el servicio de luz. A las 9 de la noche, la interrupción de luz deja a 150,000 abonados sin el servicio. Ya a las 11 de la noche subió a 330,000 abonados sin el servicio. Y en nuestra edición de las noticias, señoras y señores, Josué Colón, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, habla y afirma que los trabajos van a demorar toda la noche y posiblemente toda la madrugada. El próximo día, el jueves, el gobernador Pedro Pierluisi convoca a Luma y a Genera a una reunión de emergencia en la Fortaleza. ¿Qué ocurre allí? Una molestia ciudadana que muchas personas dicen, pero el gobernador si hubiese reaccionado así antes, otra historia hubiese sido. Y es el resumen de todo esto que estamos viviendo en estos momentos. El compañero Julio Rivera Saniel preparó una historia que la compartimos con ustedes. El gobernador Pedro Pierluisi no había mostrado molestia ante las masivas interrupciones en el servicio eléctrico en el área sur del país, a pesar que los ciudadanos del área llevaban semanas sin el servicio constante de energía. Esa es materia de reglamentación del negociado. Es el negociado, el ente regulador, que puede tomar cartas en ese asunto y hasta multar a Luma si incumple con sus obligaciones. Pero el apagón que dejó a más de 300,000 cuentas, casi 1 millón de ciudadanos sin servicio eléctrico la noche del miércoles y la subsecuente indignación generalizada presentaron al país a Pedro Pierluisi en un tono distinto. Fue una noche larga para miles de abonados que quedaron sin energía de manera sorpresiva. Calor, ya usted sabe, sin luz. Uno no puede prender el aire ni nada. Me indica que tuvieron que dormir en el balcón. En el balcón, dormimos. Ahí, tirado, imagínense, porque para que entre un chin de aire. Tras horas de silencio en la mañana, Luma fue convocado a Fortaleza para rendir cuentas y lo hicieron. El apagón había sido provocado por vegetación. En definitiva fue vegetación. Ese fue el problema de anoche a las 9 de la noche. Cuando llueve el problema es mayor, porque entonces las ramas sí caen encima, pero el hecho de que no llueva y que el tiempo esté bien no quiere decir que no va a haber una avería porque las ramas se mueven o porque las ramas tocan, digamos, las líneas. Una explicación que partiría de la premisa de que las líneas de la zona afectada no recibieron mantenimiento regular. SACA insistió en hablar de despeje y no de mantenimiento. El despeje, que aún no ha iniciado y que consiste en la eliminación total de 16,500 kilómetros de árboles que están ubicados bajo las líneas eléctricas en toda la isla. Pierluisi afirmó que si se prueba que Luma no hizo su trabajo, habrá consecuencias. Si se confirma que aquí hubo negligencia de parte de cualquiera de estas dos entidades, el gobierno no va a reembolsar los costos incurridos por cualquiera de estas dos entidades para restablecerle el servicio a nuestro pueblo. Hasta aquí llegué yo. Tras el incidente y las dudas, el gobernador nombró un equipo adicional para fiscalizar y evaluar a Luma Energy, encabezado por Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero SACA puso reparos inmediatos sobre la figura de Colón, sobre quien dijo no le supervisa. En la legislatura se ha retomado el tema de cancelar el contrato con Luma o, en su lugar, definir sobre quién recae el rol de fiscalización, si sobre la Oficina de Alianzas Público-Privadas o sobre el negociado de energía, entidades que han guardado absoluto silencio en medio de la crisis. Y para comenzar esta discusión pasamos con Katiria Soto y Silvia Verónica Camacho.
Muchas gracias, Normando. Sin duda, muchos ángulos que cubrir sobre todo este tema y la situación que está viviendo el país, Silvia. Así es, saludos, Katiria, para ti, para los amigos televidentes. Y esta semana nos tocó ver y vivir de nuevo, estar en un país donde la energía eléctrica significa incertidumbre. Y para hablar de este panorama nos acompañan Ángel Figueroa Jaramillo, líder sindical por muchos años de la UTIER, y el señor Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenas noches a ambos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ustedes. Gracias por estar aquí. En esta conferencia de prensa que se dio ayer, que ofreció Juan Saca y el gobernador en la Fortaleza, decía Juan Saca que le va a tomar 3 años a Luma Energy despejar lo que es la vegetación de esta línea principal. Pero uno se pregunta, si Luma lleva ya 3 años al cargo, ¿qué ha hecho? Yo creo que hay que añadir, Luma lleva 4 años, porque lleva un año de transición donde tuvo que haber hecho toda una asignación para ver los áreas vulnerables para cuando él asumiera la responsabilidad de la operación, poder atacarla y evitar todo el desastre que estamos viendo, por un lado. Pero año tras año, en los momentos como estos, escuchamos a los funcionarios de Luma aceptando que el problema de vegetación es el mayor % de averías. Sin embargo, no vemos acción. En el caso de las líneas de transmisión, son líneas vitales. Esto se patrulla con un calendario para evitar, porque los árboles no te crecen 80 pies, 90 pies en un día, en un mes, ni un... De hecho, Jaramillo, eso le preguntaba yo fuera de cámaras, cuando escuchamos al gobernador decir si hubo negligencia por parte de Luma, el gobierno no va a cubrir o no va a reembolsar esos gastos. Y usted me dice, es que en el caso de las líneas de transmisión es distinto la forma en que se debe operar. Dicen por los abogados, omisión de parte, relevo de prueba. Yo creo que con esto ya se demuestra la negligencia. Ahora bien, la aseveración y la afirmación del gobernador de no pagar el reembolso, también eso está en cuestionamiento, más allá de la expresión, porque el contrato que hemos estudiado a cabalidad no le permite al gobierno evitar pagar el reembolso. Primero, que no es un reembolso, es un presupuesto asignado para la operación. O sea, que ya él lo tiene asignado, lo tiene aprobado. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Quitarle el presupuesto, lo cual no puede. Claro, no es un reembolso, no es que primero ellos hacen el gasto y después el gobierno les devuelve. Es un presupuesto aprobado. Y otro de los cuestionamientos que se le ha hecho a Luma Energy en este caso es que están esperando para hacer el trabajo, es que están esperando que se abra esa llave de los fondos federales tras los planes que ellos tienen que someter a las autoridades federales, porque ellos de su bolsillo, al parecer, no están sacando dinero para hacer las reparaciones y el mantenimiento que es necesario. En los 3 años de operación, en la partida de poda, lo que nosotros conocemos como poda, se han sobregirado los 3 años. Eso significa que los contratos con estas compañías que tienen son sumamente onerosos, son contratos muy caros. Y ahora, para mantener esas compañías en Puerto Rico, están esperando los fondos federales para poderle darle una respiración, pero eso va a llegar un momento que los fondos se van a acabar y el costo operacional va a ser tan alto que no lo van a poder sostener. Pero no Señor Rodríguez. Perdóname, no privatizamos la Autoridad de Energía Eléctrica para eso mismo. Bueno, la misma Junta de Control Fiscal posteó en mayo del 2020 que esta privatización iba a conllevar un ahorro de 300 millones anuales en eficiencia, lo que ha sido todo lo contrario. Acaba de aprobarse un aumento en presupuesto a Luma de 135 millones más de lo que tenía antes. El contrato sigue aumentando su costo. Señor Rodríguez, cuando usted ve lo que está sucediendo, todos estos incidentes que se han ido reportando, estos apagones, mucha gente se pregunta, es que ¿cómo es posible que se ejecute el trabajo al mismo nivel, verdad, que quizás en el pasado? Aunque obviamente sabemos que el sistema no era perfecto, no es que la llegada de Luma ha cambiado, verdad, el panorama por completo, pero ese personal especializado, ese conocimiento histórico de cómo funciona nuestro sistema, los empates donde sea que estén, no está el personal ahí para atenderlo. Esa es la memoria histórica que se perdió al sacar de la autoridad a los empleados que había si no se iban con Luma. Pues prefirieron no irse con Luma, algunos lo hicieron, pero las cosas se han complicado de tal forma que lo que han traído es una compañía que no conoce el trabajo. Y la mejor muestra es la situación de Coamo, Santa Isabel y Ay Bonito, donde el trabajo que cotidianamente hacía nuestra gente, había una sección de subestaciones, de conservación de subestaciones, que se encargaba de eso todos los días, y transformadores como ese que ellos todavía no han podido mover del sitio donde están, era el trabajo que hacían aquellos compañeros todos los días. Y al día de hoy nos dice, en esta semana nos dicen que ahora va a tomar un mes más.
llevar ese suponía que era transformador a su el sitio. viernes, que durante el fin de semana se iban a completar esos trabajos, ahora dijeron que en julio. ¿Le parece que es una operación tan compleja o esto se ha hecho antes y debería ya haber un know-how de cómo se hace? No lo es, y les repito, los compañeros lo hacían a diario, porque esa sección se encargaba de eso. Incluso había un equipo especializado, unos vagones que tenían un asiento y pico de goma debajo, que ponían ese transformador y el peso se distribuía. ¿Y qué debe estar pasando entonces? Porque no puede ser que la rueda está hecha, como dicen por ahí. Es que Luma no lo quiere hacer, es que Luma entiende que sale muy costoso. ¿Qué ustedes entienden que está pasando realmente para que no haya una acción con urgencia? La gente se quedó sin luz. Por alguna razón están extendiendo innecesariamente este sufrimiento del pueblo. Porque un trabajo como ese, nosotros en el pasado notábamos que se podía completar en una semana, semana y media. ¿Por qué tenemos que esperar 2 meses para que esto suceda? Yo te diría más, con todas las deficiencias que tenía la autoridad, que las tenía, sin el dinero que hoy tiene, nunca hubo una avería ordinaria, no una situación que tomara tanto tiempo en reparar como esta. Eso sobre esta avería, sobre qué está pasando, yo estoy convencido que convertimos un derecho a que toda la población tuviera acceso a la energía en un negocio. Y eso ha conllevado, el dueño que es Luma está manejando esto como un negocio y ha perdido sensibilidad, ha perdido empatía, han perdido el sentido de urgencia, porque lo mira costo efectivo. ¿Qué puede arrojar esa investigación que ordena el gobernador, que resulta que va a durar de 1 a 2 meses? ¿De verdad esa conclusión de probarse negligencia puede tener un efecto en Luma y en el trabajo que haga Luma? Porque ayer el otro día Juan Saca dijo que Josué Colón no le puede dar instrucciones. Y tiene razón. Y tiene razón, porque el contrato así lo concibió. Eso es lo más interesante y lo más absurdo, que el dueño y responsable de la propiedad no tenga facultad de supervisar al contratista. Ahora bien, yo no tengo la menor duda que el ingeniero Josué Colón va a hacer el trabajo que le asignaron, que hasta dónde pueda llegar con la accesibilidad a la información que Luma le brinde, cómo se la puede requerir, cómo la puede investigar, eso está por verse. Usted ahorita mencionó el tema del contrato. ¿Qué faltó? ¿Qué quizás se debió haber incluido en ese contrato para que hoy día esa información fuera más transparente, para poder realmente reclamarle los incumplimientos con el servicio al pueblo? Todo el mundo sabe que yo no creo en este proceso de privatización porque es un derecho. Déjame dejarlo claro. Ahora, desde el punto de vista del contrato, no es que faltó, es que se puso muchas cosas de más. El contrato favorece, por eso es que muchos abogados dicen que es leonino, porque favorece totalmente al contratista. Nosotros hicimos 2 estudios muy responsables, están publicados, por cierto, para que la ciudadana pueda ver, uno de opinión legal y otro comparando las secciones a quién beneficiaba. Se lo entregamos en aquel entonces al secretario de Estado, Larry Selhammer, y el estudio reflejó claramente que beneficiaba más de un 90% al contratista en lugar del contratante. Y de hecho recuerdo haber estado cubriendo esa conferencia de prensa donde se esperaba que se trajera un informe para enmendar el contrato de alguna manera y hacerle algún cambio antes de que entrara en vigencia, y la respuesta fue que todo estaba bien. Fueron muy cosméticos esos cambios que se le hicieron y ahora pues estamos viendo el precio que estamos pagando. Gracias a ambos. Gracias a ambos por estar aquí. Bueno, y recuerde que queremos saber qué pasa en su municipio y cómo se está recuperando su comunidad. Así que nos puede escribir por WhatsApp al 787-309-8878. 787-309-8878. Continuamos con más de esta edición de Decisión 2024 y vamos con el compañero Julio Rivera Saniel. Así es, el panorama vivido esta semana con la falta de servicio y la inconformidad del gobierno ante sus propias decisiones lo hemos visto antes, porque la conferencia de prensa donde Pedro Pierluisi expresó su malestar con Luma tras el apagón de la noche del miércoles trajo para algunos recuerdos de la década de 1980 con otro gobernador y otra corporación. El suceso sembraría sin saberlo una semilla que nos ha perseguido décadas más tarde: la privatización. Vamos a verlo. Después de esta conferencia de prensa, denle por lo menos 1 hora para que él obtenga los datos. ¿Más? ¿Cuánto? Yo creo que nosotros no estaríamos listos hasta mañana. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo es? De decirnos dónde hay y dónde no hay. Porque las comunicaciones, tenemos que llamar a los distintos pueblos. Y Bueno,
vamos a decir que en 2 horas ustedes brindarán la mejor información posible. Así que ni 24, ni 48, ni 72 horas. 2 horas para que dé la información que el país estaba esperando en ese momento y luego las consecuencias. Vamos con los muchachos, Normando y Catil. Bueno, gracias, Julio. Esa reacción. 8 de octubre de 1989, 2 días más tarde, el señor Ruiz era historia y había una conferencia de prensa donde el gobernador Hernández Colón dijo y admitía que las deficiencias de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado eran tan profundas que tenía sobre su mesa la recomendación de la privatización, cosa que ocurriría muchos años más tarde. En el 1995, con Pedro Rosselló, PSG, Sila Calderón llegaría luego, cancelaría ese contrato, traería ondeo para con tan solo 2 años más tarde cancelar el contrato porque fracasó los 2 procesos, con españoles y con franceses. El detalle es que parecería que no aprendemos, ¿no?, de esas lecciones del pasado, precisamente para analizar todo ese trayecto que hemos tenido como país en esa ruta de privatizar nuestros servicios esenciales. Recibimos a nuestro panel de analistas, la licenciada Alexandra Lúgaro, el licenciado Eduardo Batia y también el licenciado Carlos Mercader. Saludos, chicos. Saludos, chicas. Y chicas también, perdón, y chiques. Mira, déjame quizás, Katiria, empezar con Eduardo Batia, a que muchos responsabilizan porque conjuntamente con Larry Selhammer fueron los gestores de la famosa ley de la transformación energética, ¿no? Eduardo, tú eres el padre de todo este meollo. Bueno, del meollo de la transformación energética en Puerto Rico, la parte que ha funcionado de las energías renovables, de las cantidades de más de 125,000 personas poniendo paneles en sus techos, de esa parte te puedo decir que sí. De que hay un regulador, sí. Para establecer las tarifas, sí. La ley 120, que yo no tuve nada que ver, fue la ley que trajo la privatización. Yo sí creo, y yo voté a favor de esa ley, yo sí creo que el sistema corrido por el gobierno, el monopolio del gobierno, no solo se fue a la quiebra, sino que realmente los servicios que se daban eran muy terribles. Yo sí creo que el sistema de Puerto Rico no podía pasar de un sistema de monopolio público a monopolio privado. Así que sí creo que se ha quedado corto porque este sistema tenía que romperse en 20 pedazos y no quedarse como se ha quedado en este momento. Licenciado Mercader, precisamente hablaba en ese momento histórico que Julio nos presentó y la introducción de Normando, de esos intentos de privatizar los servicios esenciales del país en el pasado que no han funcionado. ¿Qué lecciones no se han aprendido? En este caso hay un detalle interesante. La quiebra, que en aquel momento no estaba, claro, donde entran otros actores a tomar decisiones por el gobierno o recomendadas, ¿verdad?, con un garrote contra el gobierno. Y además también el huracán. Y el huracán representó para Puerto Rico la oportunidad de reconstruir la red. Pero eso vino con condiciones. Y claro, parte de las condiciones era que una corporación pública en quiebra no podía manejar los fondos federales que llegaban para reconstruir. El gobierno federal no iba a soltar esa pluma de fondos sin ese requisito. Bueno, by the way, o sea, yo fui parte de eso en ese momento, de todas estas discusiones en Casablanca y con el Congreso. Venga, eso es camisa de fuerza para evitar, como algunos sugieren, de que se cancele el contrato de Luma y se le devuelva al gobierno de Puerto Rico la Autoridad de Energía Eléctrica. Totalmente, claro, totalmente. Sí. Alexandra, ¿usted qué piensa sobre esto? Yo discrepo de los compañeros. Yo creo que hay 2 respuestas a esto y las 2 requieren voluntad política. Hay una que requiere un poco más de valentía y otra que es un poco más pusilánime, pero desde decretar la nulidad del contrato, ya que este contrato es leonino, yo creo que los compañeros pueden estipular que la mayoría de las cláusulas de este contrato operan enteramente a favor de Luma de forma abusiva contra el gobierno de Puerto Rico. Además de eso, violenta políticas públicas del negociado, agrícolas, ambientales, pero hay otra opción, quizás un poco más diplomática para la gente que tiene un poco de miedo a tomar decisiones fuertes en un momento como este, que sería bajo la sección 14 del mismo contrato que establece el incumplimiento del mismo. Tanto Luma, hubo representaciones falsas. Esta compañía se vendió como que era una compañía de calibre mundial que podía hacer esto con la mano izquierda y al final del día no pudo cumplir, pero también hay una cláusula de métricas que no se han cumplido. Y el gobierno ha hablado mucho de investigar, de fiscalizar y la fiscalización ha sido pobre. Así que yo creo que hay que tomar decisiones, no basta con decir fuera Luma, pero también, si se va a Luma, ¿qué pasa? Hay una cláusula de back-end transition que explica un proceso ordenado y racional de cómo regresar y lo hemos visto antes. Ustedes dieron el ejemplo de Ondeo, por ejemplo. El país no se quedó sin agua al otro día de que se fue Ondeo.
Pero es importante que dentro del proceso y el coraje y la frustración racionalicemos esto, busquemos las alternativas legales, contractuales y un proceso que realmente le da a Puerto Rico el sistema energético que merece. Pero hablar de una cancelación de contrato creo que es irresponsable. Claro. Yo creo que no están tomando en consideración lo que estamos hablando ahora mismo. Aquí hay 13 billones de dólares que se le dieron a Puerto Rico para reconstruir la red, so pena de que esto estuviese ocurriendo. Sí, si es Luma o no es Luma, claro, si es Luma o no es Luma. pero ¿cuál es el legado? Pero es que es que lo que pasa es que están hablando las personas, por ejemplo, mira lo que habla Alexandra, volver atrás, ¿volver a qué? Pero, a la corporación que llevó a quiebra esto. Carlos, yo no dije volver atrás. Yo no dije volver atrás. ¿Qué dijiste? Sí, yo dije un proceso de transición. No tiene que ser a volver atrás, porque ya está estigmatizada la autoridad. Pero se puede crear una entidad que tenga todas las protecciones que debieron haber tenido para evitar que el gobierno mismo quebrara la autoridad, el batatal que sembraron allí, la politización de la autoridad. ¿Quieren realmente una entidad que sirva? No tiene necesariamente que ser privada, pero hay que crear una institución donde el mismo gobierno nos lleve la autoridad. Yo creo que se la pones en las manos del gobierno, se la pones en las manos de la politiquería. Parte del problema que hay en Puerto Rico hoy en día es que la Autoridad de Energía Eléctrica, el sistema eléctrico sigue siendo un balón político, y balón político en año de elecciones. Todo el mundo que no está a favor de Luma, por razones políticas, por razones de su agenda política, por razones populistas, vamos a quitar a Luma este año. Los que están a favor de Luma están diciendo, pues bueno, vamos a dejar a Luma y buscar lo que dicen los candidatos políticos. Miren, el problema es la politización de todo el sistema eléctrico. Y realmente, aquí hay 15 mil millones de dólares del gobierno federal que dijeron, no, se los vamos a dar a la entidad pública. Punto y se acabó. ¿Usted quiere reconstruir los cables? ¿Quiere poner generadores nuevos? ¿Quién lo va a pagar? Dígame quién lo va a pagar, y no hablemos de que la sección 14, la sección 13, la sección 12, no la estamos pagando nosotros. Ahí hay 15 mil millones de dólares federales que no lo estamos pagando nosotros. ¿Y de qué nos han servido en un país donde la gente está sin luz? ¿Sabes lo que yo haría? ¿De qué nos sirven los 15 mil millones? Lo vamos a usar para prender la nevera. Lo dije el viernes pasado. Yo sabes lo que haría. Yo traería aquí y buscaría a los profesores del Colegio de Mayagüez. Buscaría realmente validadores académicos, gente que sabe del tema de verdad, y sacar esto del debate político, porque el debate político lo que está haciendo es simplemente polarizando a la gente, y mucha gente, honestamente, y lo digo con mucho respeto, hablando sin saber exactamente qué es lo que está pasando, qué ha hecho Luma y qué no ha hecho, puede que sea un fracaso Luma, puede que sea un éxito. Tenemos que ver realmente qué se está haciendo. Pero Eduardo, y somos 3 abogados en la mesa, y sabemos que los contratos pueden ser nulos, y sabemos que esto es un contrato leonino, y sabemos que esto es un contrato que violenta la política pública en Puerto Rico. Cambien el contrato, enmienden el contrato. Yo no estoy hablando del contrato, yo no tengo un debate legal. Pero es que la realidad es que hay que darle opciones a la gente. Más allá de criticar, hay que decirles qué vamos a hacer. El contrato no va a cambiarle el sistema eléctrico. Eso no es el issue. El contrato puede mejorar la forma en que ejecuta, obviamente. El contrato es el que rige la forma en que se ofrecen los servicios energéticos. Porque parecería que hacer contratos con el gobierno de Puerto Rico es una maravilla en comparación con cualquier otro país. El contrato es el que rige la forma.